El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad. Recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que aceptáis la invitación de Jesús a seguirle y queréis profundizar en el conocimiento de la fe para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Vamos a continuar hablando del misterio del mal y la respuesta, aunque no sea tan emocionalmente fácil de asumir, a todo es el amor. ¿Cómo puede haber amor en el sufrimiento? ¿Cómo puede haber amor en el dolor? La respuesta no es cómo puede haber amor, sino que el amor es la respuesta a ese sufrimiento. Cuando uno ama y confía, es capaz de entender, aunque no sea estricta esta comprensión, que su vida está en manos de Dios y que, como dice San Pablo, todo redunda en bien de aquellos que aman al Señor, porque toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Pues tú penetra mis entrañas con tu amor, Espíritu Santo, para que sienta que los demás son mi propia carne, para que me duela su dolor y me alegre con sus alegrías. Ilumina mis ojos, Espíritu Santo, para que pueda reconocer a Jesús presente en cada uno de ellos, para que les ayude a llevar sus cargas. Derrama en mi interior, Espíritu Santo, una gran disponibilidad para que sea capaz de dar sin medida, para que aprenda a compartir lo que tengo buscando la felicidad de los demás. Enséñame a aceptar con ternura y serenidad que me quiten mi tiempo. Muéstrame la grandeza de los que dan con alegría. Ayúdame a descubrir la hermosura del manantial que siempre da, la belleza del cántaro que existe para saciar la sed de los demás. Ayúdame a reconocer la inmensa dignidad de todas las personas que tienen derecho a ser parte de mi vida. Dame un amor generoso y humilde, dispuesto a compartir con los demás mi propia vida, mis talentos, mis bienes, que pueda entregarme sin resistirme ante sus reclamaciones, amando a todos con tu amor y mirándolos con tu mirada. Pues tú eres Continuamos con el gran problema, el gran misterio, el gran enigma del mal, que son las preguntas 57 y 58 del Compendio del Catecismo. Os las recuerdo. La 57, si Dios es todopoderoso y providente, ¿por qué entonces existe el mal? Al interrogante tan doloroso como misterioso sobre la existencia del mal, solamente se puede dar respuesta desde el conjunto de la fe cristiana. Dios no es en modo alguno, ni directa ni indirectamente, la causa del mal. Él ilumina el misterio del mal en su Hijo Jesucristo, que ha muerto y ha resucitado
para vencer el gran mal moral que es el pecado de los hombres y que es la raíz de los restantes males. Y la 58, ¿por qué Dios permite el mal? La fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo. Esto Dios lo ha realizado ya admirablemente con ocasión de la muerte y resurrección de Cristo. En efecto, del mayor mal moral, la muerte de su Hijo, Dios ha sacado el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. En el programa anterior estuvimos viendo un poco desde la perspectiva filosófica esta cuestión de la compatibilidad o incompatibilidad entre la existencia de un Dios bueno y de un mal del que todos tenemos experiencia, tanto personal como lo que vemos que existe en el mundo. Y decía que además de en el ámbito filosófico, también en la literatura, en el arte, en cualquiera de sus expresiones, ha tratado este tema. Y centrándonos en las formulaciones filosóficas, hablábamos de cómo en ocasiones se utiliza este argumento para negar la existencia de Dios, puesto que si existe un Dios bueno, no debería existir el mal, o mejor dicho, si existe un Dios bueno y todopoderoso, no debería existir el mal, porque o bien Dios no puede suprimir el mal, con lo que no sería todopoderoso, o bien no quiere suprimirlo, por lo que no sería bueno. Y dentro de esta reflexión, que se formula de distintas maneras, queríamos demostrar que desde la filosofía no es ilógica la existencia del mal con la existencia de Dios. Es decir, que desde el punto de vista lógico no son dos cuestiones que necesariamente se excluyan la una a la otra. Y puesto que el mal evidentemente existe, eso no significa que Dios no deba existir. Hablábamos de distintas filosofías que trataban desde la teodicea, es decir, desde la explicación de la existencia de Dios sin ningún argumento de revelación, no se negaría la existencia de Dios. Después de esa primera parte, que reconozco pudo haber sido un poquito densa, nos centrábamos en diferenciar los distintos tipos de males que existen. Es decir, el mal no se puede definir de una manera unívoca, sino que existen diferentes tipos de males. Y hablábamos del mal físico, del mal moral y del mal ontológico, del mal, si queréis decirlo de otra manera, metafísico. Y tras esta distinción veíamos distintas soluciones al problema del mal, con la pega que habría que ponerle a cada una de ellas. En concreto, hablábamos del mal como retribución, es decir, que el mal sería la causa de la desobediencia del hombre a Dios. El problema que este argumento plantea es fundamentalmente que, según la propia Sagrada Escritura, no explica por qué sufriría el justo. De manera particular, esto se ve muy bien reflejado en el libro de Job, donde siendo justo sufre. Por lo tanto, no sé si se puede decir con fuerza, con una afirmación absoluta, que de no existir el pecado no habría sufrimiento, porque la experiencia de sufrimiento excede mucho a la experiencia de la culpa y de lo que supone la gracia y la misericordia de Dios. Otra respuesta a la problemática del mal sería el dualismo ontológico de corte maniquea, es decir, habría dos principios, uno bueno y otro malo. Esto va en contra de la soberanía absoluta del único Dios. Otra explicación propia sobre todo de San Agustín de Hipona, que afirma que el mal no es un ser en sí mismo, sino una privación del bien. Pero claro, esto no explica todos los males, ya que los fenómenos naturales, en sentido estricto, no son una privación de bien. Otra respuesta sería la de afirmar que el mundo actual, según Leibniz, sería el mejor de los mundos posibles. Aceptar esto nos llevaría a resignarnos ante la existencia del mal
y a no luchar para combatirlo, puesto que forma parte de una realidad que es la mejor de las posibles. Por eso esta tampoco tiene demasiado sentido. Otra respuesta a la pregunta sobre el mal sería que el mal tiene sentido. Y es cierto que lo tiene, pero que el mal tenga un sentido no lo convierte en bueno. De hecho, encontrar sentido a la vida, al sufrimiento, a todo, a tanto a lo bueno como a lo que llamamos malo, es algo esencial para nuestra vida. Pero, aunque encontremos un sentido, tenemos que ir más allá de la mera autocompasión y afrontar la cuestión del mal desde una perspectiva diferente. Como veis, por las distintas respuestas que hay, son muchos los que han tratado el problema del mal. Por eso es imposible que podamos conocer todos estos pensamientos y todas estas respuestas. Pero sí que vamos a esbozar algunos elementos que nos animen a una reflexión en el quehacer cristiano a partir de lo que algunos teólogos han dicho. No se puede ofrecer más que unas puntadas respecto a los tópicos particulares de sus formulaciones, porque no podemos en un programa de radio de 1 hora con 596 preguntas abordarlo todo. Pero es importante que cuando nosotros afrontamos el problema del mal, lo hagamos desde la perspectiva de una persona concreta. Me refiero a la persona humana y divina de Jesús de Nazaret. Aceptar la encarnación del Verbo implica reconocer en la persona histórica de Jesús de Nazaret una realidad humana que no escapó a la vivencia del mal. Por un lado, Jesús entiende su ministerio como una batalla contra las fuerzas malignas que amenazan al mundo. En este marco de referencia hay que entender, por ejemplo, los múltiples exorcismos, las curaciones y otros milagros que nos narran los evangelios. Por otro lado, Jesús vivió en sí mismo la experiencia radical del mal, y esto no solo en los momentos de sufrimiento por antonomasia, es decir, en su pasión y muerte. Jesús también se encontró con el mal en la frustración que supuso el aparente fracaso de su misión y el abandono de aquellos que lo seguían. Pero la relación entre Jesús y el mal no se limita a la evidencia de lo negativo en su historia. Más bien, hay que resaltar que en la medida en que Cristo se constituye en la palabra definitiva de Dios, la respuesta divina al misterio del mal y del dolor no va a ser, pues, un discurso como el del libro de Job, sino toda una vida, la vida de su palabra hecha carne. Por eso resulta muy valioso hacer hincapié en 3 actitudes por medio de las cuales Jesús responde al mal. ¿Cuáles son estas 3 actitudes? Pues la primera de ellas es el amor. Jesús no acepta simplemente lo bueno que hay en las personas, sino que acoge a la persona de manera completa, con sus luces y con sus sombras. Después, otra de las actitudes es la fe, es decir, la confianza en el Padre. En medio del sinsentido que produce la crudeza del mal y el aparente silencio de Dios, expresado en la frase de Jesús, ¿por qué me has abandonado?, ocurre un acto de entrega y de fe que no se genera a pesar del mal, sino a partir de él. Y la tercera actitud sería la mística, porque Jesús, lejos de ser una asceta que convierte en virtud aquello que existe como irrevocable en la historia, cree firmemente en la derrota del mal que se producirá a través de la acción divina. Estos aportes se convierten en el fundamento de un planteamiento nuevo. Debe haber un cambio de paradigma a la hora de abordar la pregunta por Dios ante el mal. Ya no tenemos que hacer un intento obstinado por defender la omnipotencia bondadosa de Dios ante las acusaciones que profieren las situaciones de sufrimiento. Este empeño resulta inútil en la medida en que cualquier solución que se vislumbre se queda en el campo abstracto del pensamiento, pero queda inservible ante los gritos proferidos por aquellos que de verdad en ese momento están padeciendo. Todo lo que podemos reflexionar sobre la existencia del mal como elucubración teórica queda enmudecido
ante la experiencia existencial propia del dolor. Por eso la teología, la reflexión, no puede elaborarse de espaldas a los desafíos que el mal en el mundo propone al ser humano. Es necesario poner empeño en preguntarnos cómo podemos seguir hablando de Dios a la vista del sufrimiento en el que está sumida la historia, sin olvidar la dimensión moral intrínseca de todo ser humano. No se justifica a Dios, sino que se busca un nuevo lenguaje para poder expresar la fe de manera adecuada y responsable con la realidad. Pero esta modificación en el cuestionamiento no es algo accesorio que pueda ser respondido de manera unívoca, porque tiene un carácter escatológico. La pregunta debe ocupar un lugar central en nuestra reflexión, que más allá de querer encontrar una respuesta a la pregunta, perpetuará el recuerdo y la sensibilidad por la teodicea. Tradicionalmente se ha querido justificar un Dios entendido desde la filosofía, y esto ha producido que en la teología el problema del mal se haya relegado a un ámbito puramente racional que no responde a la desgracia concreta de las personas. Hay que recuperar la posibilidad de levantar un grito que exprese la contradicción presente en la realidad. Los creyentes no debemos guardar silencio ante el mal que nos rodea y atosiga, puesto que la fe, apoyada en la vida del mismo Jesús, nos autoriza a elevar un clamor al cielo. No debemos olvidar que el cristiano no es un ángel que está fuera del alcance del devenir histórico de toda la humanidad. Al contrario, es preciso recordar que de manera esencial el ser humano todo está abierto a la trascendencia y afectado por la contingencia. En este sentido, la comprensión de la perspectiva que tenemos de Dios tiene lugar desde lo más íntimo del vivir de cada persona, ya que la relación con la búsqueda de asumir el problema del mal nace de una experiencia existencial profunda. El Evangelio de San Marcos pone en boca de Jesús una de las sentencias más conocidas a la hora de hablar de discipulado. Si alguno quiere seguir detrás de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. San Marcos capítulo 8, versículo 34. Y esta afirmación es categórica. Cargar con la cruz a cuestas es un requisito fundamental para aquel que quiera ser discípulo de Cristo. La visión sacrificialista a veces ha pervertido el sentido de la muerte de Jesús al limitarla a un pago de deuda entre Dios y el ser humano, pero no desveló propiamente sus causas, lo que es necesario para poder entender las exigencias que se le hacen al discípulo. ¿Por qué muere Jesús? Son clásicas las miradas que buscan en la pasión la voluntad de un Dios necesitado de retribución. La acción soteriológica en tales posturas se centra exclusivamente en los padecimientos de Jesús e ignora el resto de su vida. Sin embargo, son cada vez más las interpretaciones que apuntan a entender la muerte de Jesús relacionada con su contexto histórico y la totalidad de su ministerio. Estos puntos de vista se esmeran en rescatar la idea del Dios Padre amoroso que no puede estar sediento de la sangre de su Hijo y la decisión de un Hijo que fue fiel a su encargo. Sintetizando los diferentes acercamientos a la pasión, es posible afirmar que el centro de la predicación de Jesús fue el reino de Dios en la tierra. Tal predicación se volvió un problema para el entorno religioso de la época. La molestia que generó entre las altas esferas fue tal que los notables de la sociedad decidieron matarlo. Él tenía claro que esto sucedería tarde o temprano. Así lo dejan ver las profecías, los anuncios que hizo acerca de su futuro padecimiento que generaron pánico entre sus discípulos. Aún así, Jesús decidió llevar su misión hasta las últimas consecuencias. El nuevo sentido que la decisión le brinda a la pasión es evidente. La causa de Cristo es tan grande y significativa que tenía pleno sentido entregar la vida por ella. La obediencia le abre paso a la fidelidad. Ahora bien, si el discípulo está llamado a seguir a Cristo, quiere decir que recorrerá los mismos pasos que Él. La cruz
ya no será cualquier sufrimiento, idea comúnmente extendida en la religiosidad popular, sino sólo aquel padecimiento que es causado por defender la obra del reino. En esta línea de pensamiento se podría entender las demás frases de Jesús que hablan sobre la renuncia y la muerte personal. Negarse a sí mismo significaría romper con las propias ideas en cuanto rompan la comunión con Jesús y en cuanto ellas rompan con el proyecto de Dios. Negarse a sí mismo significaría no dejarse determinar por el pensamiento de los hombres, sino por el pensamiento de Dios contenido en la predicación de Jesús. La exigencia del seguimiento es clara. Ser radical implica estar dispuestos a perder la vida. He ahí el plus que presentó el cristianismo, mostrar un estilo de vida por el que era válido llegar a darlo todo. El creyente era llamado a ser mártir, a ser testigo de Cristo en cualquier circunstancia. Así lo mostraron la multitud de mártires que durante las persecuciones de los emperadores romanos llegaron a morir en nombre del Evangelio. La lectura martirial, pasiones, actas y vidas de los mártires, es el conjunto de testimonios de un grupo de personas que decidieron cargar con la cruz de Cristo, y se les menciona de manera especial por un rasgo concreto. Su unión con la pasión de Jesús no fue causada por una interpretación masoquista o reparadora del dolor, sino porque, al igual que con el Maestro, la muerte los persiguió motivada por la incomodidad que generaron dentro del entorno social. En efecto, las comunidades de cristianos afectaron las dinámicas sociales del Imperio romano. No asistir a los juegos, dejar de rendir culto a los dioses y demás prácticas antirromanas hicieron que el grupo de seguidores de Jesús se convirtiera en objeto de repudio. Se encuentra entonces una continuidad muy valiosa. Jesús, el mártir del reino que radicalmente anuncia y predica, es seguido por un grupo de personas que radicalmente anuncian y predican el Evangelio. El seguimiento, pues, no consiste en acatar un conjunto de normas establecidas o parámetros religiosos, sino que se vuelve algo ontológico, algo propio del ser, algo que abarca todas sus dimensiones. Este último rasgo brinda una luz de pregunta por aquellos sufrimientos que no sean consecuencia del discipulado, enfermedades o desastres. La respuesta viene dada por un elemento que atraviesa toda la reflexión de manera implícita: la espiritualidad entendida como la dinámica interior en la que el ser humano vive su fe. Ella misma se constituye en el momento subjetivo en el que las interpretaciones pasan a formar parte de la vida personal. Desde un nuevo planteamiento antropológico, cargado con todo el simbolismo del seguimiento y la radicalidad, se acogerán los sufrimientos naturales no como castigo o designio divino, sino como algo que hace parte de la naturaleza frágil del ser humano. No se puede obviar, debe ser evitado y acompañado desde la solidaridad con el hermano, pero incluso en él debe haber oportunidad de encuentro con Dios. El Hijo de Dios, constituido tal a partir del bautismo, no será nunca legitimador del sufrimiento. La propia teología no puede, sin más, abandonar su bagaje metafísico. Por eso, a veces me pongo un poco intenso, porque no se puede renunciar a la metafísica para tratar el tema de Dios. La fe en el Dios cristiano no elimina el esfuerzo por la comprensión intelectual. Antes bien, necesita estar articulada por la experiencia profunda de Dios y la elucubración fundamental de dicha experiencia. Sin embargo, es impetrante que la metafísica cristiana se ancle en la historicidad del acontecer humano. Solo así los presupuestos dogmáticos tendrán algo que decir a las víctimas del mal. Por eso, no se deben descartar los esfuerzos de aquellos que han elaborado una explicación teológica o filosófica sobre el origen del mal. Si la pregunta por Dios y el mal se coloca como el andamiaje para la elaboración de una teología fundamental, de la defensa de la fe, entonces la atención será fijada en la salvación del ser humano como víctima del mal y no tanto en el pecado del hombre. En este sentido, no basta comprender a Dios como sorprendido ante el mal presente en la bondad de su creación. Hay que avanzar un poco más para sostener firmemente que el ser humano también se sorprende cuando se encuentra de bruces con el maligno.
Esta noción conlleva a una liberación de la culpabilidad. Hay algo más allá de lo propiamente humano que es negativo y que afecta a la realidad. Como consecuencia, la conciencia del cristiano debe permitirle cambiar su manera de ver la historia. La fe sensible a Dios deja atrás los sueños míticos y optimistas que pretenden ignorar el mal que inunda la vida. Una de las características de la actitud cristiana es cierta clase de pesimismo que mueve al creyente a aceptar el mundo como carente de una condición mejor. A la persona de fe, el cristianismo no le obliga a ver con luz optimista esta realidad de su propia experiencia histórica de la vida. Por el contrario, le obliga a ver esta existencia como oscura, como amarga, como dura, como amenazada radicalmente en una medida impensable. La mirada propia del seguidor de Jesús ha de mover al destierro de las imágenes falseadas de Dios. Cuando se descubre que Dios realmente está en contra del mal y que rechaza de forma radical las situaciones de sufrimiento, se ponen en tela de juicio aquellas teologías que colocan su base en la prosperidad material. Creer no puede ser sinónimo de estar bien de acuerdo con los paradigmas socioeconómicos que la sociedad actual promulga. La fe, entonces, ha de entenderse de una manera distinta. ¿Para qué, pues, sirve la religión? ¿Para qué las oraciones? Pedir Dios a Dios. Esta es la información que Jesús da a los discípulos acerca de la oración. Lo que Jesús ha prometido es que nos va a dar el Espíritu Santo, ningún otro tipo de consuelo, que Dios morará en nosotros, ningún otro tipo de beneficio, porque no hay ninguno mayor. El consuelo bíblico no nos transporta a un reino mítico de armonía exenta de tensión y perfecta reconciliación con nosotros mismos. El Evangelio no es ningún catalizador que ayude a la persona a encontrarse a sí misma. El Evangelio no es un libro de autoayuda. Dentro de este contexto, la oración no será concebida como un acto privado que tiene por objetivo aislarnos de la realidad. Al contrario, su papel, el de la oración, se entiende como la capacidad que tiene el creyente de hacer manifiesto el compromiso con el mundo desde su relación con Dios. Se plantea la oración como la posibilidad de todo libre, entendiendo que la libertad no es la facultad de poder hacer esto o lo otro, sino la de decidir por sí mismo y hacerte a ti mismo. La oración cristiana se inserta en la historia como el puente que une dos dimensiones. Por un lado, grita a Dios con la confianza en una actuación divina que comunicará justicia. Por otro, brinda al creyente la fuerza necesaria para situarse en la sociedad de una forma novedosa y efectiva. Orar, hoy en día, es un acto de resistencia. Orar es resistir a la trivialidad aplastante de nuestra vida, es oponerse a la idea de que la vida carece totalmente de objeto en una sociedad de puro cambio y necesidad en la que decrece la capacidad de llorar y de reír. Se ha de resaltar entonces la atención que se le debe prestar al contexto histórico en el que se desenvuelve cada cristiano. Se resalta así con claridad el hecho de que hay un mal que está más allá de los meros principios de la responsabilidad personal, pues tiene que ver con la estructura social que es pecaminosa. El cristiano, entonces, no puede quedarse pasivo ante el sufrimiento que cotidianamente se le presenta de un modo u otro. Su posición ha de entenderse como radicalmente opuesta a las expresiones del mal. Así, la práctica solidaria llega a ser el medio por el que cada persona encarna adecuadamente el conjunto de creencias que lo sostienen y fundamentan. La actitud profética ante el sufrimiento, marcada tajantemente por el ofrecimiento incluso de la propia vida, es la concreción de la escucha de la voz de Jesús y su anuncio a todas las naciones. Es más, el combate contra la oscuridad del mundo es la mejor evangelización, ya que gracias a ella el mensaje de Jesús, marcado por la persecución y el sufrimiento como consecuencia de su opción radical por el reino de Dios, se hace verdad y vida. La lucha contra el mal ocupa todas las dimensiones temporales de la historia humana. En cuanto al pasado, se espera la justicia a favor de todos los difuntos que se han perdido en el anonimato. La recuperación de la memoria
debe llevar a que en el proceso de establecimiento del reino de Dios los muertos sean recordados y honrados en justa medida. La desaparición de los que gastaron su existencia por hacer un mundo mejor y de los que sufrieron el horror de la miseria humana debe tenerse presente en el hoy terreno y en el mañana escatológico. Por eso se ha de pensar en los pequeños, en los despreciados, en aquellos que aparentemente sin importancia ninguna, muertos temporalmente, sucumbieron sin dejar un nombre para la ciega crueldad de la historia. Respecto del presente, la lucha no conoce miramientos a la hora de vivir su radicalidad. Los que caminan tras las huellas del crucificado se deben oponer a las cruces que la sociedad ha impuesto. Una fe integral conlleva la aceptación de una mirada crítica que a su vez trae consigo un actuar comprometido que busca la modificación de estructuras de sufrimiento y opresión. La religión no es un opio que aparta al individuo del entorno en el que está inmerso, sino que lo capacita para ser motor de cambio. No se trata de hablar, sino de luchar y combatir. Esta es la verdadera respuesta de la teología al problema del mal, un problema que no soporta ninguna justificación, sino un combate y una victoria. En lo referente al futuro, la noción de esperanza permite fundamentar y articular las dimensiones temporales. Se reconoce que el triunfo de Dios frente al mal y al sufrimiento de la creación se efectuó ya con el misterio pascual de Cristo. Sin embargo, el creyente confía en que un día, ojalá no muy lejano, Dios se presentará como el plenamente victorioso. Este rasgo escatológico, resumido en la famosa frase «ya sí, pero todavía no», es la identidad que el cristiano otorga como un nexo entre el creer y el actuar. Así las cosas, la persona de fe confiará ciertamente en la promesa de Dios vivo y, por decirlo así, saltará de sí mismo hasta esa promesa que Dios vence con amor poderoso en medio de la existencia. La fe cristiana imprime al tema de Dios y el mal un sesgo nuevo. El mal no es un problema a solucionar antes de creer en Dios. El mal es la situación en que Dios se nos ha revelado tal cual es, como aquel que lo vence asumiéndolo solidariamente y cambiándolo en semilla de resurrección. El mal deja así de ser un problema soluble teóricamente para convertirse en un misterio a esclarecer con la vida. Se vislumbra entonces salir al encuentro del otro como una manifestación de las relaciones que tendrán lugar en el reino venidero. La lucha tradicional entre egoísmo y generosidad, a partir de la que desembocan los actos tanto negativos como positivos, hallará su culminación con el regreso del Señor. Por eso, enamorarse y fascinarse por los demás, por la generosidad, por la entrega, se convierte en el corazón mismo de un auténtico proceder humano. La oración, pues, puede y debe ser el comienzo de una renovación de la esperanza, de una rebelión contra la creciente desesperanza y la lenta desaparición de todo compromiso que poco a poco nos puede envolver a todos. Por eso, esa antiquísima oración que está en el Apocalipsis es también actual hoy. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante el mal? Jesús. Y por eso clamamos con Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, «Ven, Señor Jesús».
príncipe de paz. Tráenos tu reino de amor, rompe el yugo del esclavo, colmanos de libertad. Denos signo de esperanza, anticípanos el cielo, inundanos de tu luz, siempre llegaremos hasta ti. Vengan, ven, Señor, ven pronto, Señor, ven otra vez más y salva al mundo. Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio para apasionados buscadores de la verdad, que de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, de 3 a 4, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, nos ayuda a profundizar en nuestra fe. Estamos tratando el tema del mal y no se puede dar una respuesta a este misterio si prescindimos de Jesucristo. A veces cuando se plantea desde la filosofía cómo es posible que un Dios bueno permita el mal en el mundo, se está eliminando de la reflexión lo que es fundamental en la revelación, y es precisamente la encarnación de ese Dios. De tal manera que para ver el mal en el mundo tenemos que hacerlo en contraposición con el Dios revelado por Jesucristo, el Dios que es Jesucristo, el Dios que ha sido crucificado. Una de las cosas más grandes de las que veníamos hablando cuando tratábamos el tema de la creación y de la providencia es que Dios es bueno y su bondad se expresa en la historia de la salvación de una manera clara y contundente, desde el hecho fundante del pueblo de Israel y la alianza en el Éxodo hasta la encarnación de Dios en Jesús de Nazaret. Si Dios es principio y fundamento del bien, es dialécticamente imposible que pueda engendrar el mal, porque esto sería contrario y excluyente a su propia realidad divina. A veces el mal se disfraza de ángel de luz, como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Es cuando el mal se reviste con apariencia de bien. El mal puede convertirse en una tentación revestida de bien. El mal puede revestirse bajo capa de ángel de luz y puede atraer y seducir. La seducción del mal se muestra prometiéndole al ser humano la felicidad, el poder y el sentido, y a la vez que lo promete, lo imposibilita. Conviene recordar lo que decía Kant al tratar el problema del mal radical, en el cual expresa que hay un predominio del bien sobre el mal, y es fundamental el discernimiento ponderando las consecuencias de las acciones humanas. Si el mal destruye la realidad humana, tanto física como moralmente, hay que identificarlo para no dejarnos arrastrar por él. La paradoja del aparente triunfo del mal en la historia frente al Dios crucificado, la paradoja del aparente éxito del mal en la historia, es precisamente que donde se muestra su fuerza con tanto ímpetu, ahí hay densidad de la resistencia de Dios que lo asume, superándolo con la fuerza del aparente fracaso de la cruz, porque sólo desde ahí se redime el mal de la humanidad, de la creación y de la historia. El poder de Dios no se muestra escandalosamente extirpando de forma definitiva el mal de la historia, sino resistiendo, soportando, acompañando a las víctimas provocadas por el mal. Dios se revela más genuinamente en la cruz, la negatividad, el conflicto y el dolor de la humanidad y de la creación. La verdadera divinidad resplandece en la plena humanidad de Jesús en la cruz. La respuesta de Dios al cuestionamiento del mal y el pecado en la historia es el rostro desfigurado de Cristo crucificado por nosotros. El sentido definitivo de la cruz consiste en que Jesús ha renunciado a la fascinación del bien,
a una actuación que por su absolutez eliminaría la condición humana. La gran tentación de la fascinación del bien absoluto en la historia es acabar con el mal de la humanidad en la historia de una vez para siempre. El cristianismo tiene un Dios vulnerable, un Dios que muere víctima del mal, de la injusticia, del pecado. Pero este adiós al Dios implacable y todopoderoso que se impone al mal es parte constitutiva de nuestra idiosincrasia, de nuestra fe cristiana. La encarnación de Dios es plena asumiendo las limitaciones y la finitud de la historia. Los rostros de las víctimas del mal son múltiples. Pues ya sabéis que hay calamidades causadas por terremotos, inundaciones, hecatombes nucleares, enfermedades como el cáncer o trágicas situaciones como el hambre, las consecuencias de enfermedades congénitas, la explotación, salarios miserables, maltrato y abuso a mujeres, a menores, las guerras, el narcotráfico, las extorsiones. Hay muchas expresiones del mal como la crueldad, la tortura, el exterminio masivo, la pena de muerte, el aborto. Este mal está respaldado en ocasiones por las legislaciones que los aplican. Y como sabéis, podemos distinguir distintos tipos de males. El mal natural o físico que provoca dolor y sufrimiento de personas afectadas por enfermedades, las destrucciones ecológicas producto de la misma naturaleza, y por otro lado está el mal moral generado en la historia y en la sociedad, que es el mal de la violencia, de la injusticia, de la explotación, de la dominación, del pecado. Y muchos de los grandes imperios se han construido sobre hombros de pueblos oprimidos. Tenemos, vuelvo a mencionarlo, a Job. Es el rostro del justo que sufre. La reflexión teológica se hace en torno a la pregunta de si es posible tener una relación auténtica con Dios a pesar de vivir diversas pruebas de dolor y sufrimiento. Job nos muestra que es posible que se dé una relación desinteresada y no comercial con Dios. Es posible que nos relacionemos con Dios según nos vaya en la vida, según tengamos felicidad o desgracia. Desde esta perspectiva, se puede creer que Dios nos recompensa, nos premia o nos castiga según nuestras acciones. Pero Job es el justo que padece teniendo una relación con Dios fundamentada en la gratuidad y el amor. Pero ¿dónde está Dios cuando sufre el inocente? Esto pone en evidencia que la relación auténtica y desinteresada con Dios solo es posible cuando se ha experimentado el dolor, la rebeldía, el inconformismo y la búsqueda. Job es un personaje que se queja ante Dios de la dura realidad con plena confianza, pero al mismo tiempo con toda la carga negativa del drama que vive, hasta llegar en el capítulo 3 a expresar su deseo de no haber nacido y morir. Y Dios le responde a Job y lo hace desde el seno de la tempestad. Dios responde evocando el principio y fundamento de la creación, porque Él creó el cosmos y la humanidad. Dios le explica a Job que su proyecto desde el principio no fue el reino de las tinieblas, de la muerte, donde hay justos sufrientes, sino todo lo contrario. Su proyecto fue el reino de la luz, de la vida, donde no hubiera justos o inocentes víctimas de la injusticia. En el diálogo de Dios con Job queda puesta en evidencia que la injusticia es producida por el ser humano. No es lo que Dios quiere, no es voluntad de Dios que haya justos sufriendo por causa del mal y el pecado. Pero tampoco Dios quiere destruir a los malvados e incluso no puede destruirlos porque espera su conversión. Dios creó el cosmos, las criaturas, los seres humanos. Sin embargo, el mal y el pecado son producidos por la naturaleza y los seres humanos, de donde no podemos deducir que el mal y el pecado sean creados por Dios. Finalmente, queda confirmada la fe auténtica de Job. Su relación con Dios es verdadera. Ha sido acrisolado por las pruebas de la vida. Job ha dado testimonio de que, aunque no ha estado en una situación de bienestar, ha sido fiel a Dios y que no siempre la relación con Dios es mercantilista. 5 siglos después de haberse escrito el libro de Job, el justo que sufre irrumpe en nuestra historia. Es Jesús de Nazaret. Él encarna una vez más el drama del inocente víctima de la injusticia. Jesús es el justo sufriente de la nueva alianza por antonomasia. Aquí viene muy bien
leer el capítulo 52 de Isaías. Jesús de Nazaret no solo es el justo que padece, sino que es Él la justicia de Dios personificada. Jesús nos muestra la gratuidad y el amor de Dios con los pobres y los pecadores, superando toda posible interpretación de dar a cada cual según sus méritos o penalizar según las faltas o pecados cometidos. La encarnación de Jesús de Nazaret, del justo de la nueva alianza, es el principio del fin de la vieja humanidad. Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Hijo del Altísimo, a quien Dios le dio el trono de David y su reino no tendrá fin. Y sin embargo, es condenado a muerte. Jesús es víctima del mal, del pecado humano que le afecta de manera directa y que intenta acabar con el proyecto de vida que Él ha comenzado. El pecado del mundo, que es el poder de la hostilidad a Dios, intenta acabar con el principio de la humanidad nueva. Los evangelios nos muestran cómo el ser humano está sumido en el pecado de tal manera que se condena al justo en la cruz. Este hecho insólito nos muestra cómo el ser humano puede preferir las tinieblas a la luz. La muerte de Jesús, primariamente, es un acto de donación radical, de plenitud de kénosis, de su propio vaciamiento. No le quitan la vida, sino que Él la entrega libremente. La muerte de Jesús es el triunfo del antirreino, pero que paradójicamente se convierte en el triunfo de la justicia definitiva expresada por Dios que le resucita. La muerte de Jesús es análoga a muchas muertes de tantas víctimas en la historia, pero lo que revela de original su muerte es que su encarnación se convierte en el mayor estorbo para el mal del mundo, entendido como lo que se opone al reino de Dios. La vida de Jesús se convierte en un peligro para cualquier forma de mal. Jesús ha transfigurado el ser humano y le da la posibilidad de convertirse en nueva criatura, en un hombre nuevo. El hecho de la resurrección tiene un mensaje claro. La luz ha prevalecido sobre las tinieblas del mal y el pecado. El día se ha impuesto a la noche. Lo que nos dice el Evangelio del justo resucitado es que su presencia es novedosa, que su cuerpo está plenamente transfigurado. Los discípulos le reconocen al partir el pan y sus palabras hacen arder sus corazones. Jesús, el justo resucitado, comunica la paz, muestra sus manos y sus pies, su cuerpo de carne y hueso, y come con sus discípulos. La presencia de Cristo resucitado transforma la vida de los discípulos, desaparece el temor, el pánico de la persecución y la muerte, convirtiéndolos en auténticos apóstoles enviados a anunciar la buena noticia de que la justicia ha vencido, que Cristo ha resucitado y que Él es el reino de Dios. El camino de la conversión en Cristo es la plena humanización a través de la acogida del don del reino. El camino del seguimiento a Jesús pasa por una batalla entre el reino de Dios en la historia y todo aquello que se pone a él. Así se traduce la respuesta o el enigma del mal. Pensar el mal desde la fe cristiana, asumiendo la batalla por el reino de Dios contra el antirreino. Esta es la clave para interpretar el sentido del mal. No podemos obviar que de alguna manera todos somos a la vez víctimas y agresores. Todos necesitamos librarnos del mal, tanto personal como interpersonal, ideológico, social y estructural. El pecado, expresión del mal estructural y personal, nos lo narra el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes, donde indica las consecuencias del pecado humano. Este crea en el ser humano la tendencia al mal y le acarrea muchos males, le desvía de su fin último, rompe la armonía en su interior, creando división y lucha en el corazón. Es más fuerte que el propio hombre y lo esclaviza, rebaja la condición de persona y no le permite lograr su plenitud. El pecado cristaliza en estructuras injustas, en situaciones de injusticia, en violencia institucionalizada. Ante una situación que atenta tan gravemente contra la dignidad del hombre y por tanto contra la paz, tenemos que asumir la grave responsabilidad de promocionar la paz y el bien. El pecado social lo vemos a la luz de la fe como un escándalo y una contradicción con el ser cristiano, haciendo cada vez más amplia
La brecha entre ricos y pobres, el lujo de unos pocos se convierte en insulto contra la miseria de grandes masas. Y esto es contrario al plan creador y al honor que se le debe a Dios. Las estructuras de pecado también tienen que ser denunciadas proféticamente. Son estructuras sociales que generan injusticia, que impiden el ejercicio de los derechos humanos. Hay que desenmascarar el pecado de la economía, porque las estructuras económicas injustas originan grandes desigualdades. Es un desorden institucional. El mal ciertamente está presente en el mundo, pero no opone a la existencia de Dios. No es un argumento en contra de la bondad de Dios. Al contrario, en Cristo tenemos la respuesta contra el mal, y cuando el hombre rechaza la respuesta de Dios al enigma del mal, se queda en el más absoluto abandono. Dios ha vencido en Cristo. Él lo ha hecho todo bueno, y la respuesta que tenemos que dar cuando alguien sufre es precisamente orientarles a mirar a Cristo, que ha cargado sobre sí las consecuencias de todos los males del mundo para librarnos de ellos. A la vista de tantos males en la creación, de tantas injusticias en la sociedad y de tanto sufrimiento inútil en la vida de cada persona, parece imposible para muchos creer en la existencia de un Dios todopoderoso y bueno. Pero el planteamiento se invierte si uno ha experimentado la cercanía benevolente de Dios y por otra parte se ve golpeado por la inhumanidad del sufrimiento. Su preocupación ya no es la existencia de Dios, sino la posibilidad de superar desde la experiencia creyente el hundimiento psicológico y moral causado por tantos males. Cuando creemos irreconciliables omnipotencia de Dios y existencia del mal, damos por supuesto que sabemos cómo es Dios y cómo ejerce su poder. Pensamos en la conducta normal seguida por los poderosos de este mundo y fácilmente situamos a Dios y su omnipotencia en continuidad y al final de una escala donde prevalece la lógica de la dominación. Pero, ¿cómo será el absoluto poder que brota de un amor totalmente gratuito? No faltan cristianos que unen los dos polos, Dios y el mal, hasta el punto de creer que Dios envía males como enfermedades o catástrofes naturales para castigar a personas o pueblos por sus pecados. Y hay un discurso bastante generalizado. Como es omnipotente, Dios puede quitar todos los males y sufrimientos. Pero no lo hace porque quiere purificarnos. El que bien te quiere te hará sufrir, o soportando el dolor nos ganamos el cielo. No se compaginan bien estas visiones con el Evangelio. Dios quiere vida en abundancia y gozo completo para todos. Jesús de Nazaret no predicó resignaciones fatalistas, sino que combatió los males sociales, personales, trató de rehabilitar a los pobres y curó a muchos enfermos. Según los evangelios, Jesús se dejó impactar por los males del mundo y el sufrimiento de las personas, combatió esas deficiencias, pero no pudo acabar con el mal, cuyas garras se volvieron contra él y lo eliminaron. Murió confiando en el Padre, que puede librar de todo mal. Y de hecho, la aparente derrota de Cristo fue la gran victoria de Dios. No consta en los relatos evangélicos que hubiera catástrofes naturales llamativas en el pueblo en el tiempo donde Jesús vivió, pero se cuenta un accidente de la caída de la torre de Siloé que dejó 18 víctimas. En la interpretación del hecho, Jesús descarta cualquier castigo divino. ¿Pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro. Ante la injusticia social y la enfermedad, Jesús no permanece pasivo. Afectado por la marginación y el sufrimiento de las personas, pasó haciendo el bien, rehabilitando a los pobres y curando a todos los oprimidos por el diablo. Pero no acabó con el dolor y la muerte. Resulta muy revelador en este sentido el capítulo 11 de San Juan. Jesús amaba de verdad a Lázaro y a sus hermanas. Por eso, al enterarse de que Jesús había muerto, lloró, se conmovió hondamente y se turbó. No pudo evitar la muerte del amigo. Y aunque cuenta el Evangelio que lo resucitó, Lázaro sale del sepulcro llevando encima de sí el destino de la muerte. Estaba atado de pies y manos, con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Pero es en ese trance cuando Jesús proclama su confianza en la victoria definitiva de la vida sobre el sufrimiento y la muerte. Yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Si la conducta histórica de Jesús revela siempre cómo es y cómo actúa Dios mismo, este relato del Evangelio nos sugiere que, siendo amigo de la humanidad, Dios no quiere para nadie ni el mal ni el sufrimiento. Su proyecto es de vida y no de muerte. Y la teología tradicional, representada por Santo Tomás de Aquino, decía que el mal no es objeto de la voluntad divina. A pesar de que ya en el transcurso de la historia está combatiendo nuestros males encarnado en la misma humanidad, no acaba con ellos. Sin embargo, llegará un momento en que por fin el mal será totalmente vencido. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni luto, ni dolor. El Dios impasible e inmutable asume la humanidad cargando sobre sí el sufrimiento y el dolor. Dios vence el mal en nosotros y con nosotros. Por supuesto, como ya dije cuando iniciaba hablando sobre el mal, no pretendo agotar este misterio, pero sí que me gustaría volver a enmarcarlo dentro de la providencia divina, mediante la cual Dios lleva todas sus criaturas hacia su fin. Solo en el cielo podremos comprender plenamente la providencia de Dios en nuestra vida y en el mundo, y entonces veremos cómo Dios ha intervenido en todas las cosas para llevar a término su plan de salvación. Mediante una fe viva, se miran las criaturas no en sí mismas, sino en la causa primera de la que reciben toda su acción. Se adivina cómo Dios las ordena, las mezcla, las reúne, las pone, las empuja hacia el mismo fin por opuestos caminos. Se entrevé al Espíritu Santo sirviéndose de los hombres y de las cosas para escribir en las almas un evangelio viviente. Solamente en el cielo entenderemos todo lo que ahora nos parece tan confuso, tan ininteligible, y nos maravillaremos ahora con la firme persuasión de que todo tiene su movimiento, su medida, sus relaciones. Hemos de inclinarnos con respeto a la manera que ante la Sagrada Escritura adoramos al Dios oculto y nos abandonamos a su providencia. Lo dejamos aquí, dejamos también el asunto, el misterio del mal. No obstante, si hay alguna cuestión que queráis volver a incidir sobre ella, estaré encantado de que podamos dialogarla. Vamos a terminar el programa y lo hago recordándoos cómo podéis poneros en contacto con este espacio para formular vuestras preguntas, comentarios, discrepancias, testimonios, cualquier cosa que queráis compartir. Correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o número de teléfono para WhatsApp, mensaje escrito o audio 668 594 383. 668 594 383. Terminamos con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.